Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema que tiene por nombre reacciones adversas cutáneas graves. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y agradezco la asesoría de la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez. Y vamos a comenzar. Bueno, tenemos como definición que las reacciones adversas a medicamentos se considera como una reacción inesperada y dañina a una dosis de medicamento convencional. Como se vio en la sesión pasada, nada más como un breve recordatorio, las reacciones adversas a medicamentos se van a dividir en reacción tipo A y reacción tipo B. La reacción tipo A, esta se va a relacionar con la dosis, van a ser predecibles y van a ser determinadas por las características de la droga misma. Además, estas van a pasar pues en sujetos sanos y las reacciones tipo B no hay ninguna relación con la dosis, son impredecibles y también se relacionan con la constitución personal como la droga misma y estas van a pasar en personas que van a ser susceptibles y nada más como se vio en la sesión pasada. Dentro de la clasificación de reacciones tipo B entra la alergia al fármaco, la intolerancia al fármaco, las reacciones pseudoalérgicas y las reacciones idiosincrásicas al fármaco. Las reacciones adversas a medicamentos representan alrededor del 5%, esto de los ingresos en adultos, y en los niños se considera que representa el 3% de los ingresos a los hospitales. Las reacciones adversas cutáneas graves a los medicamentos se van a asociar con la morbilidad, con la mortalidad, y también van a presentar una carga, pues sobre todo en la atención médica y también ciertos desafíos en el desarrollo de medicamentos. Se considera que el 50% de las reacciones adversas a medicamentos se pueden llegar a prevenir. También que las SCAR, que esto quiere decir las reacciones adversas cutáneas graves a medicamentos, por las siglas en inglés, que lo voy a estar mencionando así, tiene un inicio repentino y también van a presentar lesiones cutáneas extensas y graves que pueden llegar a afectar la mucosa oral. Además, pueden llegar a tener síntomas de intoxicación sistémica, las cuales van a involucrar múltiples órganos y daños graves a las funciones hepáticas y renales. Y además se considera que son condiciones que van a amenazar la vida. Bueno, las SCAR representan el 6.7% de las reacciones a medicamentos. También se considera que 0.32% van a ser mortales en pacientes hospitalizados y pueden llegar a tener múltiples complicaciones, esto a largo plazo tras la resolución del episodio agudo. Y van a ser 4 prácticamente, que son las que vamos a ver ahorita más adelante, que es el síndrome de Stevens-Johnson, que es por su prefijo CSJ, la necrólisis epidérmica tóxica, SNET, erupción por fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, que en inglés por sus siglas es el síndrome de Dres, y pustulosis exantemática generalizada aguda, que por sus siglas en inglés es AGET. Bueno, en cuanto a la epidemiología, como podemos ver aquí en este mapa, los cuales lo divide por países y también por ciertos continentes, los principales fármacos que van a causar las SCARs, por ejemplo, la alopurinol, se considera que este va a ser más común sobre todo en Europa, en China, en Estados Unidos. En cuanto a los anticonvulsivos aromáticos, que representa la fenitoína, carbamazepina, la motrigina y fenorbital, también van a ser uno de los medicamentos más comunes en cuanto a las SCARs. Los antimicrobianos como cotrimoxol, que es el trimetoprim sulfametoxazol, las quinolonas y las cefalosporinas, y por último las sulfonamidas y los AINES. Los alelos HLA más frecuentes que se ha encontrado que tienen más relación con las SCARs va a ser el HLA B5701, que se relaciona con el medicamento Abacavir. Como podemos ver aquí, está en rojo. Entre los principales países donde va a ser más prevalente este alelo es Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica y en Tailandia, los malayas, perdón. Y en cuanto al HLB 5801, este se relaciona con el alopurinol. Y como podemos ver aquí, los que van a presentar este alelo más frecuente va a ser China, India y Tailandia. Y por último, el HLA B1502, el cual se relaciona con la carbamazepina. Este va a ser más frecuente sobre todo en China y posteriormente en India.
Un breve recordatorio en cuanto a la fisiopatología de por qué los medicamentos pueden llegar a ocasionar una hipersensibilidad a medicamentos. Se han propuesto prácticamente 3 modelos. El primer modelo es el modelo apteno-propteno, donde aquí el medicamento va a formar un enlace covalente, el cual se va a unir a ciertos péptidos o ciertas proteínas, como podemos ver aquí que está unido al péptido el medicamento, que posteriormente este va a ser presentado a la célula presentadora de antígeno o al complejo mayor de histocompatibilidad y va a producir una respuesta en la célula T. El otro modelo propuesto es el concepto de interacción farmacológica PI, donde aquí no se va a formar ningún enlace covalente. Como podemos ver aquí, pues no hay ningún enlace covalente entre el fármaco y el medicamento. Se va a unir directamente ya sea al receptor TSR o al receptor del complejo mayor de histocompatibilidad. Un ejemplo de este modelo es la carbamazepina mediante el HLB 1502. Y el otro modelo que se ha propuesto es el modelo de repertorio de péptidos alterados, donde aquí el fármaco no va a formar ningún enlace covalente y este se va a unir directamente a la molécula de mayor histocompatibilidad, donde va a provocar un repertorio alterado de péptidos. Un ejemplo de este modelo puede ser el abacavir, que este va a estar representado por el HLA-B01, donde pues va a alterar la presentación de los péptidos. Bueno, en cuanto a los mecanismos inmunológicos, aquí lo que nos compete ver en esta sesión que de las SCARS, pues prácticamente son los mecanismos de hipersensibilidad retardada, que es el mecanismo tipo 4. Por ejemplo, en cuanto al mecanismo tipo 4A, este va a tener una respuesta inmune, el cual va a estar mediado por TH1, es decir, por interferón gamma. En cuanto a la fisiopatología, va a ser una inflamación monocítica y los síntomas clínicos pueden llegar a presentar eczema. En cuanto a la cronología de la reacción, esta va a ser de 1 a 21 días después de la ingestión del fármaco. En cuanto al tipo 4B, esta va a estar mediada por TH2 y van a participar la interleucina 4 e interleucina 5 y va a tener una inflamación eosinofílica y los síntomas clínicos aquí va a ser el exantema maculopapular y el DRES. En cuanto al DRES, bueno, la reacción se va a presentar de 2 a 6 semanas y en cuanto al exantema maculopapular, este se puede llegar a presentar de 1 a varios días de que presentó el exantema maculopapular. En cuanto al 4C, este va a estar mediado por células T. Va a haber una muerte de queratinocitos, la cual va a estar representada por las células TCD4 y células TCD8. Y en cuanto a los síntomas clínicos, va a ser el exantema maculopapular, el síndrome de Steven-Johnson y la necrolitis epidérmica tóxica y el exantema pustular. En cuanto a la cronología, este se va a presentar de 1 a 2 días después de la erupción, en cuanto a la erupción medicamentosa fija, y en cuanto al síndrome de Steven-Johnson y la necrolitis epidérmica tóxica, este se va a presentar de 4 a 28 días posterior de que se fue la ingesta del fármaco. Y por último, el tipo 4D, el cual va a estar mediado por células T. Aquí en cuanto a la fisiopatología va a ser una inflamación neutrofílica y los síntomas clínicos va a ser la pustulosis exantemática aguda generalizada y este se puede llegar a presentar de 1 a 2 días después de la ingestión del fármaco. En cuanto a las reacciones adversas aquí a medicamentos que se pueden llegar a presentar aquí en el CRAIC, bueno, esta fue sacada del 2017 al 2020. Como podemos ver aquí, las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 representan un 33% y las de tipo 1 representan un 67%. En cuanto a las principales SCARs, ¿cuál fue la que se encontró? Bueno, fue un DRES en un 56%, AGEP se encontró en un 11%, en cuanto a DRES y AGEP en un 22%, y en cuanto al DIS, que prácticamente se utiliza, pues es lo mismo para decir que es un DRES, que es el síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos, se encontró en un 11%. En cuanto a los medicamentos culpables de SCAR que se encontró aquí en el CRAIC, bueno, tenemos en primer lugar que fue el Dotval en un 23%, posteriormente fue la fenitoína en un 22%, la ceftriaxona en un 22%, y en cuanto a la moxiclav se presentó en un 11%, la indometacina en un 11% y la colistina también en un 11%. La edad promedio que se encontró fue de 31.1 años y el tiempo promedio de la exposición al inicio de los síntomas fue de 16.8 días.
Y vamos a comenzar a ver el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Bueno, tenemos que el síndrome de Stevens-Johnson, este fue descrito por primera vez por Albert Stevens y Frank Johnson en el año 1922. El término de necrosis epidérmica tóxica fue acuñado en 1956 por Alan Leal y bueno, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica se consideran variantes de la necrosis epidérmica. Esta va a ocurrir de 4 días a 28 días después de la exposición al fármaco y se menciona que aproximadamente un 30% de los casos de síndrome de Stevens-Johnson y NET no se identifica realmente cuál es el fármaco causal y 15% la responsabilidad del fármaco se considera poco probable. En cuanto a la clasificación clínica, esta va a estar basada por el porcentaje de desprendimiento de la piel y tenemos que el síndrome de Stevens-Johnson en casos de menos es del 10% del desprendimiento de la piel, como podemos ver aquí. La necrosis epidérmica tóxica se considera cuando hay un mayor a 30% del desprendimiento de la piel y la superposición del síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica se considera cuando hay un desprendimiento de la piel entre un 10 a 30%, como podemos ver aquí en esta imagen. Esta SCAR puede llegar a ocurrir en pacientes de cualquier edad, sin embargo se ha encontrado que es más frecuente en hombres que no, en mujeres que en hombres. En cuanto a la tasa de mortalidad es un 30% de manera general, un 10% en cuanto al síndrome de Stevens-Johnson y un 50% en cuanto a la necrosis epidérmica tóxica y puede llegar a aumentar la mortalidad un año después del inicio de la enfermedad. Los factores de riesgo para poder presentar esta SCAR, bueno, van a ser las neoplasias malignas hematológicas, también los pacientes que presenten VIH, ya sea que estén con tratamiento o que no tengan ningún tratamiento y pueden llegar a aumentar mayor a 1000 veces de poder llegar a presentar este tipo de SCAR. También se considera otro factor de riesgo las infecciones fúngicas sistémicas, también que el paciente presente algún tipo de enfermedad hepática o que presente algún tipo de enfermedad renal y también los pacientes que van a tener entre 1 a 10 años de edad y también los que tengan mayor a 70 años. Entre los principales medicamentos culpables del síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica tenemos que está la lopurinol, la carbamazepina, la lamotrigina, la nevirapina, los AINES, fenobarbital, fenitoína, sulfametoxazol, la sulfasalacina y los antipilépticos aromáticos van a representar el riesgo absoluto más alto y se considera que pueden llegar a constituir el 35% de todos los casos de este tipo de SCAR. Y también que la lopurinol, que es el medicamento con mayor frecuencia, con una prevalencia del 20%, las personas pueden llegar a tener mayor riesgo de presentar este tipo de SCAR si toman más de 200 miligramos por día. Otros medicamentos también culpables de esta SCAR van a ser las penicilinas, las quinolonas y los macrólidos. También se dice que es menos frecuente que pueden llegar a presentar este tipo de SCAR, ya sea con la amoxicilina y ampicilina, por lo que es importante hacer una adecuada historia clínica para asegurarse que la penicilina no se administró para tratar los síntomas, ya que estos pueden llegar a presentar un síndrome prodrómico. Otras causas de este tipo de SCAR pueden llegar a ser los remedios a base de hierbas, el nivolumab, el cetuximab y el befurafenib. En cuanto a los factores genéticos, pues se ha encontrado que existen ciertas asociaciones en cuanto a HLA con el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica específicos, los cuales pueden llegarse a inducir por fármacos que pueden llegar a restringirse por ciertas etnias y fenotipos. Por ejemplo, en cuanto al HLA 1502, el síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica, el cual está inducido por carbamazepina, se encontró que este tipo de HLA es más frecuente en la población china, Han, tailandesa, India y Malaya. En cuanto al HLA B1502 y al citocromo P12C93, este se ha encontrado que hay relación en cuanto a la fenitoína y sobre todo el B1502 se encontró en la población china y en la tailandesa, y en cuanto al citocromo P2C93 se encontró en la población china, en la población japonesa y en la población malaya.
Y en cuanto al HLA B5801, este se encontró que relación en cuanto al lopurinol y se encontró en la población china, tailandesa, japonés, coreana y europea. Y la FDA recomienda la detección de HLA 1502 a los usuarios de carbamazepina que tengan algún tipo de ascendencia asiática. Esto por el riesgo de que pueden llegar a presentar el síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Sin embargo, se considera que la asociación de un alelo de riesgo de HLA específico parece no ser realmente suficiente para que el paciente presente síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Pueden llegar a existir otros factores adicionales, ya que puede ser de diferencias individuales en el metabolismo, la eliminación de fármacos, por lo que va a ser importante en el desarrollo, en la recuperación o pronóstico. Otro factor de riesgo que se ha encontrado que se puede relacionar con el síndrome de Stevens-Johnson y NET es el micoplasma neumonía. Esto sobre todo que puede llegar a ser un desencadenante en los niños. Por ejemplo, en ese estudio se encontró que los casos asociados con micoplasma neumonía se pueden llegar a caracterizar por una afectación de moderada a grave de 2 o más zonas mucosas y una afectación escasa o incluso nula de la piel. En cuanto a la fisiopatología, bueno, tenemos que el fármaco va a ser presentado por la célula presentadora de antígeno, el cual también se va a unir a la molécula de HLA y esto va a hacer que se induzca una reacción en cuanto a las células TCD8 citotóxicas, lo que va a provocar que hay una liberación de estas sustancias que va a ser perforina, granzima, factor de necrosis tumoral alfa y granulosina, que posteriormente pues va a suceder toda la apoptosis de los queratinocitos y también puede llegar a haber un infiltrado de las células T citotóxicas desde las células natural killer en la dermis, lo cual va a provocar que se formen las ampollas, por lo que se considera que las células T citotóxicas y las células natural killer van a ser las principales de que haya apoptosis de queratinocitos. También es importante saber cómo va a pasar en cuanto a la muerte de células epidérmicas, lo cual resulta en la necrosis y la apoptosis masiva mediada por las células T, esto a través de 3 vías, que va a ser la de Fas ligando, interacción de ligandos, la vía de perforina, granzima B, la vía inducida por granulosina, la cual se considera una molécula principal que es responsable de la necrosis extensa de queratinocitos, y también se ha encontrado que los niveles de granulosina en las ampollas se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad y que la interleucina 5 cuando hay un aumento se correlaciona con la mortalidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, va a existir un periodo de incubación, el cual va a ser de 4 a 28 días. Sin embargo, puede ser muy raro que se llegue a presentar esto después de 8 semanas. También puede ocurrir después de pocos días en caso de una vida media larga de los medicamentos. Va a existir un periodo prodrómico, el cual se va a caracterizar porque va a haber fiebre, tos, fatiga, artralgia, rinitis, conjuntivitis, disfagia. Esto va a ser porque los pacientes van a presentar úlceras orales. También pueden llegar a presentar disuria por las lesiones genitales que pueden llegar a presentar. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se van a llegar a presentar de 3 a 4 días. Va a ser una erupción la cual se va a distribuir sobre todo en cara, en la parte superior del tronco y extremidades proximales. Las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores van a estar relativamente respetadas. Las lesiones iniciales van a ser máculas eritematosas, las cuales van a tener una forma irregular y un color rojo oscuro, como podemos ver aquí, que son pues irregulares y son de un color rojo oscuro. Las lesiones en diana atípicas con centros oscuros se van a observar estos en los 3 anillos concéntricos típicos del eritema multiforme mayor. Esta es una imagen, bueno, de un eritema multiforme mayor y aquí podemos ver los 3 anillos. Bueno, aquí no van a tener pues esos 3 anillos y se van a extender estas lesiones en 4 a 5 días. La confluencia de todas estas lesiones necróticas va a hacer que se forme un eritema extenso con ampollas flácidas y grandes láminas epidérmicas, de las cuales pueden llegar a revelar áreas de dermis roja, como podemos ver aquí, ver en esta imagen. Y también se pueden llegar a afectar 2 o más membranas mucosas, las cuales van a estar involucradas en el 80% de los casos, esto antes de las lesiones cutáneas. También se puede llegar a presentar el signo de Nikolsky. Este va a ser positivo si se induce la excisión epidérmica y el desprendimiento de la epidermis necrótica y este pues
se va a demostrar cuando se hace presión sobre una ampolla, pues va a haber cierto desprendimiento. Y se pueden llegar a observar grandes áreas de dermis expuesta, roja, y a veces pues puede llegar a ser supurante también. También en este SCAR va a haber si eritema, ampollas o erosiones en la nasofaringe, orofaringe, ojos, genitales o mucosas del ano, lo cual puede llegar a provocar pues cierto dolor y disfunción. En los labios se pueden llegar a formar pseudomembranas de color blanco grisáceo, los cuales van a recubrir las erosiones hemorrágicas de la cavidad oral, y las principales lesiones que va a haber en los labios pues van a ser las costras, como vemos aquí en esta imagen. También va a haber inflamación dolorosa, y las erosiones de las mucosas van a estar afectadas en el 87% al 100% de los casos de NET. Las ampollas se pueden llegar a romper y se pueden llegar a extender, como vemos aquí en esta imagen. También puede haber cierta afectación de los ojos, los cuales se va a demostrar porque va a haber epiremia, erosiones, quemosis, fotofobia y lagrimeo, y también puede llegar a haber ya como ciertas complicaciones, ulceración corneal, uveitis anterior o conjuntivitis purulenta. También se puede llegar a afectar el aparato gastrointestinal, el cual se va a caracterizar por hemorragia gastrointestinal o perforación del colon. También puede haber afectación respiratoria, esto en un 30%, el cual se va a caracterizar porque va a haber neumonía, bronquitis e hipoxemia. Otras complicaciones pues ya muy graves puede llegar a ser una función hepática normal, miocarditis, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar y ya como último síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto al diagnóstico, realmente lo más importante pues va a ser la historia clínica, el cual va a estar formado por 3 elementos claves, que va a ser las manifestaciones cutáneas y de mucosas, el compromiso sistémico y los hallazgos histológicos. Va a ser muy importante hacer un historial de medicamentos. Habrá que interrogar en cuanto a la vía de administración de medicamentos, si esta fue de vía oral o si fue de forma parenteral. Los nuevos medicamentos que se tomaron las 8 semanas anteriores a la reacción cutánea, también el periodo de latencia va a ser muy importante interrogar, el tiempo entre el inicio del fármaco y el inicio de la reacción cutánea, también esto va a ser muy importante, y también va a ser importante interrogar a través de una historia previa de exposición al fármaco con o sin reacción, o la presencia o ausencia de otras causas etiológicas. La biopsia de piel, esta va a ayudar para identificar si hay una destrucción extensa de queratinocitos con separación de la epidermis, de la dermis en la unión dermoepidérmica, también para ver si hay una necrosis epidérmica de espesor completo. También se puede llegar a hacer una biopsia de piel de inmunofluorescencia directa. Esto nos va a ayudar para ver un diagnóstico diferencial. Y en cuanto a los laboratorios, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, va a haber anemia y linfopenia y neutropenia. Se puede encontrar hasta en 1/3 de los pacientes, sin embargo, esto indica mal pronóstico. Habrá que tomar una biometría hemática, un perfil bioquímico, una PCR, una VCG y también pues de VIH, y también pues una teletórax en dado caso de que se sospeche que tenga alguna afectación pulmonar el paciente. ¿Cuándo se va a tomar un hemocultivo? Cuando se sospeche que el paciente pues ya tiene sepsis, que realmente va a ser la principal complicación, y esta va a ayudar para identificar que hay una inestabilidad hemodinámica o cuando tiene el paciente leucocitosis. Existen ciertos marcadores de diagnóstico los cuales están en estudio. Algunos de ellos puede ser la granulosina, los cuales se ha encontrado que los niveles de granulosina en el líquido de las ampollas están elevados, y esto se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, no es específico y la utilidad está limitada en cuanto al diagnóstico temprano. Otro marcador es el CCL27, el cual estas citocinas involucran la patogenia del síndrome de Steven-Johnson y el NET, y ayuda en el tráfico de células T hacia la piel en los sitios de inflamación. Sin embargo, es no específico. Otro marcador diagnóstico es la galectina 7, el cual se correlacionó con la gravedad de la enfermedad con niveles más altos, esto durante la fase aguda, y niveles reducidos en la fase tardía de la enfermedad, o sea, más de 7 días. Sin embargo, este sí puede ser específico. Y el RIP, que es el receptor, el cual está en queratinocitos necrópticos, los cuales van a liberar RIP3 en el suero de los pacientes, y sus niveles se relacionan con el grado de necroptosis y la gravedad de la enfermedad, y este sí puede ser específico. Todos estos pues se encuentran todavía en estudio.
En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿qué es lo que se puede también sospechar cuando tenemos un paciente que tiene síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica? Bueno, se puede sospechar eritema multiforme mayor, que tenga un síndrome de piel escaldada, que tenga erupciones fototóxicas, que tenga pénfigo vulgar, que tenga pénfigo bulloso, que tenga algún pénfigo paranoplásico o alguna pustulosis aguda generalizada. En cuanto a las diferencias del síndrome de Stevens-Johnson, de necrosis epidérmica tóxica y el síndrome de Stevens-Johnson, que también tiene necrosis epidérmica tóxica, pues prácticamente lo principal va a ser la descamación de la piel, nada más como recordatorio, pues el TEM es mayor a 30%, síndrome de Stevens-Johnson menor a 10%, y cuando están los dos, pues es entre un 10 a 30%. Y también pues en cuanto a los síntomas sistémicos que van a presentar los que tienen NET, mayor síntomas sistémicos, y también los que tienen las dos SCAR. Existe un puntaje de gravedad de la enfermedad que tiene por nombre SCORTEN, que esto nos ayuda pues para predecir la mortalidad, el cual tiene 7 criterios, que va a ser mayor de 40 años, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, que tenga algún tipo el paciente de cáncer, alguna neoplasia hematológica, que el área de desprendimiento epidérmico involucra superficie corporal mayor a 10%, un nitrógeno ureico en sangre mayor a 28, glucosa en sangre mayor a 252 o un bicarbonato menor a 20. Entonces esto indica que a mayor puntaje pues va a haber mayor gravedad. El máximo puntaje pues es de un 7. Entonces, en cuanto a la mortalidad, se tiene que si es de 0 a 1, va a ser un 3% de mortalidad. Si es de 3 puntos, es un 35% de mortalidad. Si es mayor a 5 puntos, va a ser un 90% de mortalidad. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí lo principal pues va a ser la suspensión del fármaco y realmente pues identificar qué tipo de fármaco es el que está causando pues esta SCAR. También va a ser importante un control de líquidos y electrolitos y también el control de infecciones y los cuidados pues de la herida. Se recomienda que el paciente se transfiera a una unidad de cuidados intensivos o una unidad de área de quemados. Hay que hacer una restauración del equilibrio hemodinámico, esto pues para prevenir las complicaciones de forma que pueden llegar a ser potencialmente mortales, y se recomienda que los pacientes que están con desprendimiento epidérmico o eritrodermia van a estar más expuestos a una mayor pérdida de líquidos y proteínas, también pueden llegar a presentar hipovolemia, insuficiencia renal, una desregulación térmica y sepsis, por lo que la reposición de líquidos pues se debe hacer de manera inmediata y se recomienda una temperatura ambiental de mayor a 28 grados. También se recomienda que haya una alimentación enteral y nutricional. Esta debe ser hipercalórica o hipertroica, hiperproteica a través de una sonda nasogástrica. Los agonistas opioides se utilizan para limitar el dolor. Profilaxis con antibiótico, pues esto no se recomienda. Se puede llegar a utilizar también vaselina, esta de la cual se puede llegar a aplicar en todas las áreas de la piel desprendida. Los antimicrobianos tópicos tampoco se recomiendan. Hay que evitarse el desprendimiento de la piel grande y agresivo, ya que esto puede retrasar pues, la repitalización de la piel. Durante la fase aguda se recomienda que haya una lubricación de las mucosas ocular, oral, nasal, genital o anal. Esto con emolientes pues para llegar a reducir la formación de adherencias mucosas, y el sangrado o las erosiones de la mucosa bucal se puede llegar a utilizar analgesia tópica, enjuagues bucales o la aplicación de hisopos. En cuanto a los medicamentos que se pueden llegar a utilizar, pues están los corticosteroides, el cual se puede llegar a utilizar a metilprednisolona, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día o hasta 600 a 1 gramo por día como terapia en pulsos. Y lo que se ha encontrado pues es que se relaciona con la hospitalización en cuanto al periodo y también con la infección, y pues no has encontrado una relación en cuanto que aumente la mortalidad. En cuanto a la inmunoglobulina, realmente no hay ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad en comparación con los corticosteroides. Y en cuanto a la ciclosporina, también se puede llegar a utilizar a una dosis de 3 a 10 miligramos por kilo por día, y se ha encontrado que reduce pues la mortalidad en comparación de la inmunoglobulina. Y en cuanto a los agentes antifactor de necrosis tumoral como el etanercept, pues este se ha encontrado que existe cierto beneficio en cuanto a las lesiones de la piel.
En cuanto al pronóstico, este va a constar de una fase aguda, la cual dura de 8 a 12 días, que se va a caracterizar porque hay fiebre persistente, afectación grave de la membrana de las mucosas y un desprendimiento epidérmico, el cual puede llegar a generalizarse. Posteriormente va a pasar a una fase de meseta, donde hay una repetilización progresiva, donde la curación se completa esto en varios días, de varios días a semanas, y la principal complicación va a ser pues la sepsis, que también otra cosa que se asocia con la morbilidad pues es la hipovolemia, esto por la gran pérdida de líquidos que puede llegar a haber. Los principales patógenos encontrados en la piel y en la sangre es el Staphylococcus aureus y las pseudomonas. La insuficiencia orgánica multisistémica, la neumonitis van a ser causas importantes de morbilidad con una tasa de prevalencia del 24% al 23.1%. Y realmente lo más importante va a ser por retirar el fármaco culpable, el cual se ha demostrado que puede llegar a reducir el 30% de muerte. En Europa, según los resultados del REGISCAR, que es el Registro Europeo de Reacciones Adversas Cutáneas Graves, se encontró que hay una tasa de mortalidad del 23%, esto a las 6 semanas, y de un 34% al año. La severidad de reacción en su factor de riesgo de mortalidad solo en los 3 meses posteriores al inicio, y que las comorbilidades graves y la edad van a influir en la mortalidad, esto más allá de los 90 días y también hasta un año después del inicio de la reacción. Y el otro SCAR que vamos a ver es la reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos, por decirlas en inglés, el DRESS. En cuanto a la introducción, tenemos que el DRESS es un efecto adverso grave y una forma potencial de los medicamentos terapéuticos, y que también se va a conocer como DIS, que es el síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. Se menciona que cuenta con una tasa de mortalidad aproximadamente de un 10%. En cuanto a un poco de historia, tenemos que en el año 1930 fue la presentación del síndrome de DRESS en un paciente cual fue tratado con anticonvulsivos. Posteriormente, en el año 1950, se descubrió un paciente que tuvo una hipersensibilidad a fenitoína, donde el paciente presentó fiebre, dermatitis exfoliativa, hepatitis, esto después de tomar pues la fenitoína. En el año 1996, Bucket y colaboradores propusieron el término de DRESS, esto junto con una descripción concisa del síndrome, y en el año 1997 se descubrió la reactivación del herpes virus humano tipo 6, el cual se identificó en un paciente con DRESS. El síndrome de DRESS se considera que es una reacción farmacológica cutánea grave, la cual se va a caracterizar porque va a haber fiebre, linfadenopatía, anomalías hematológicas, afectación multisistémica y también pues una reactivación viral. Existen varias características las cuales las van a distinguir pues de otras reacciones a fármacos morbiliformes que se encuentran con mayor frecuencia. El riesgo estimado en la población puede llegar a ser de 0.9 a 2 por 100,000 pacientes por año, y en cuanto a los medicamentos de alto riesgo, se considera que hay una incidencia de 1 en 100 y de 1 en 10,000. En cuanto a exposiciones al fármaco, también va a ser más frecuente en personas de raza negra, y en cuanto a la edad media, se ha encontrado que hay una mayor prevalencia en hombres de 51.4 años y en cuanto a las mujeres de 55.7 años. En cuanto a los factores de riesgo para poder llegar a presentar DRESS, tenemos que está el polimorfismo en genes, los cuales van a codificar ciertas enzimas metabolizadoras de fármacos como el citocromo P450 y la N-acetiltransferasa, que esto va a ver que haya menos actividad del citocromo P450 porque va a haber cierta acumulación de fármaco o metabolitos activos, los cuales pueden llegar a interactuar con las proteínas o péptidos celulares y van a provocar pues una respuesta inmunitaria. Algún ejemplo es como el anticonvulsivo, los cuales van a ser convertidos por el sistema de citocromo P450 en metabolitos de óxido de areno. Posteriormente, estos van a ser metabolizados por el epóxido hidroxilasa o la glutatión transferasa, por lo que va a existir cierta mutación en la epóxido hidroxilasa y va a haber acumulación de los metabolitos tóxicos y va a provocar pues que haya una reacción de hipersensibilidad. También puede existir cierta disociación en cuanto a las moléculas de HLA, por ejemplo, de la HLA B5801 se ha encontrado que induce un DRESS por allopurinol, sobre todo en la población china, en los europeos, en los tailandeses y en los coreanos, y en cuanto al HLA 31.01 induce un síndrome de DRESS de carbamazepina, sobre todo en los chinos, europeos y japoneses.
Otro factor de riesgo importante, bueno, va a ser la reactivación del virus del herpes 6. Realmente las células TCD4 durante la fase aguda van a expresar un nivel más alto, esto es CD134, el cual se considera que es un receptor celular para el virus del herpes tipo 6, donde la piel podría ser el principal sitio para esto que se puede iniciar una reactivación del virus herpes tipo 6. La reactivación puede llegar a suceder de 2 a 3 semanas después del inicio de los síntomas y existen dos teorías. Una de ellas es el efecto directo del fármaco o metabolitos que puede llegar a existir en la reactivación viral y otra teoría pues es realmente la tormenta de citocinas que puede llegar a existir. En la etapa temprana el número de células T reguladores se va a expandir y se encontró que el factor de necrosis tumoral alfa y la interferón gamma, la interleucina 1, 2 e interleucina 6, los niveles van a estar más bajos, esto durante la fase temprana de la enfermedad, esto en pacientes que tienen reactivación del virus herpes tipo 6 y también puede haber una reactivación del virus de Epstein-Barr, del virus de herpes tipo 7, citomegalovirus o el virus de la varicela zoster. En cuanto a los medicamentos principales que se ha encontrado que son los culpables de que se puede llegar a presentar el síndrome de Dres, tenemos los anticonvulsivos, el cual puede ser la carbamazepina, la lamotrigina, la fenobarbital, fenitoína, la gabapentina. En cuanto a los antibióticos, se puede llegar a hacer la amoxicilina, ampicilina, citromicina, levofloxacino, la aminociclina, piperacilina, tansobactam, la vancomicina. También los medicamentos antituberculosos, los agentes antirretrovirales, también los agentes que actúan antihepatitis tipo C, también los AINES, las sulfonamidas y pues otro tipo de agentes. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de DES, bueno, la dermis va a ser el principal órgano que se va a ver afectado y va a existir una infiltración de las células TCD4 y de las células TCD8 que posteriormente estas van a liberar la interleucina 5, 4 y 13 y va a haber un reclutamiento de los eosinófilos. Y también, bueno, entonces va a entrar el fármaco, va a ser presentado por la célula presentadora de antígeno, el cual va a inducir una respuesta en la célula T y va a provocar pues prácticamente que pase pues toda la fisiopatología y también puede existir una reactivación del virus herpes tipo 6 o de los otros virus que ya se mencionó anteriormente y se considera que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4B. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, este va a comenzar de forma abrupta con un exantema morbiliforme maculopapular, el cual se va a acompañar de fiebre que va a ser mayor a 38 grados. La fiebre se puede llegar a presentar en un 73 a un 100% de los pacientes. Después de 2 a 3 semanas después de la introducción del fármaco culpable, este puede ser hasta 8 semanas y también se puede caracterizar porque va a haber una fase prodrómica, la cual se va a caracterizar porque puede llegar a presentar el paciente como una infección de vías aéreas superiores. Las lesiones cutáneas no van a ser muy específicas, sin embargo, estas van a afectar a más de la mitad de la superficie corporal, las cuales se pueden llegar a convertir en eritrodermia. Y se menciona que son lesiones maculopapulares, urticariales, exfoliativas, liquenoides, pustulosas, ampollosas, en diana o en eczema, como podemos ver aquí en esta imagen. Y también puede haber pápulas y placas infiltrantes con cambios purpúricos. También pueden llegar a presentar edema facial, esto en un 36% de los pacientes. Más tarde puede llegar a existir la presencia de descamación, esto durante la etapa de resolución. Y se considera que el edema facial es un predictor de una reacción más grave que el exantema maculopapular, el cual está inducido por fármacos. También pueden llegar a presentar lesiones en la mucosa, esto hasta un 50% de los pacientes, que se va a caracterizar porque va a haber quelitis, erosiones orales, amigdalitis, y también pueden llegar a presentar serextomía. También puede haber cierto involucro de los órganos internos que puede estar caracterizado por eosinofilia en un 66 a un 95%. También va a haber cierta infiltración tisular de eosinófilos, los cuales se van a relacionar con el daño ocasionado a los órganos y también puede haber linfoditosis atípica, esto en sangre y tejidos. También se puede llegar a presentar linfadenopatía en un 54%, también puede haber lesión hepática, que es el tipo más común de daño a órganos, el cual se va a presentar en un 35% a un 94%, que esto puede llegar a ocurrir antes de la aparición de las lesiones cutáneas y se puede asociar con la presencia de linfocitos atípicos en la sangre. Esta lesión hepática va a ser más grave y va a ser a diferencia de otros tipos de SCAR.
El daño colestásico va a ser la lesión que comúnmente se va a presentar en cuanto a la lesión hepática. También puede haber afectación renal, es un 2 a un 40%. Entre los factores de riesgo para que el paciente tenga afectación renal va a ser la edad avanzada, enfermedad renal o cardiovascular. Y puede ser esta leve si se recupera a tiempo sin presentar ninguna secuela evidente. El fármaco que más se relaciona que tenga afectación renal, pues es el allopurinol por su metabolismo. Sin embargo, algunos casos se pueden llegar a presentar como nefritis intersticial grave, necrosis tubular aguda o algún tipo de vasculitis o ya llegar a presentar insuficiencia renal. También puede haber afectación pulmonar. Este se puede llegar a presentar hacia un tercio de los pacientes, los cuales se va a caracterizar porque va a haber pleuritis, neumonitis intersticial o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los principales medicamentos que se asocian pues es la aminociclina y el abacavir. También puede haber cierta afectación cardiovascular, esto en un 4 o un 27%, que se va a caracterizar porque va a haber una disfunción ventricular izquierda o pueden llegar a existir cambios electrocardiográficos. Los principales medicamentos que se han asociado con la afectación cardiovascular es la aminociclina, la ampicilina y las sulfonamidas, que pueden llegarse a caracterizar porque el paciente va a tener dolor en tórax, disnea, taquicardia y hipotensión. También puede llegar a haber síntomas neurológicos como dolor de cabeza, convulsiones, coma, deterioro de la función motoria. Ya como más grave, pues puede llegar a presentar al paciente meningitis o encefalitis y también puede haber compromiso del páncreas, del tracto gastrointestinal y del vaso. Prácticamente pues va a afectar a todos los órganos. En cuanto al curso clínico del síndrome de Dres, bueno, el rasgo más característico del curso clínico del síndrome de Dres es que este va a ser un inicio tardío y va a tener una evolución prolongada de la enfermedad. La duración de la enfermedad puede ser mayor a 15 días y se va a caracterizar porque puede llegar a existir ciertos brotes donde los brotes se van a presentar pues con erupciones cutáneas. Y sobre todo va a haber brotes cuando el paciente toma corticosteroides sistémicos y tiene una suspensión abrupta de los corticosteroides, cuando hay una reactivación del virus herpes tipo 6 o cuando hay reactividad cruzada con algún tipo de medicamento. Como podemos ver aquí, el periodo de latencia pues es muy largo, que puede ser de 3 a 8 semanas. Inicia con la fiebre, posteriormente inicia pues la erupción cutánea, posteriormente inicia el daño a los órganos internos y también pues va a suceder posteriormente las anomalías en la sangre. Y también puede llegar a existir la reactivación del virus herpes tipo 6. En cuanto a los factores de riesgo para que haya una evolución prolongada, puede ser que haya mayor nivel de linfocitos basal, un mayor nivel de las enzimas hepáticas, el origen étnico del paciente y el tipo de fármaco culpable. En cuanto al diagnóstico, bueno, para sospechar que un paciente tiene DRES, hay que primero pensar si el paciente recibe un tratamiento farmacológico de 2 a 8 semanas anteriores, también que tenga una erupción cutánea aguda, que tenga el paciente fiebre, que tenga linfadenopatía, que tenga eosinofilia y que tenga las pruebas de función orgánica pues anormales. El Regiscar propuso un puntaje, esto para pues realmente sospechar cuando tiene DRES el paciente, el cual evalúa de -1, 0, 1 a 2 y evalúa si tiene fiebre mayor a 38 grados, si tiene linfadenopatía, si tiene eosinofilia, si tiene linfocitis atípica, si tiene pues aquí el involucro cutáneo, algún tipo de órgano que esté afectando la resolución, que debe ser mayor a 15 días y en dado caso que se tome pues esta serología. Y aquí dependiendo de lo que el paciente tenga, pues vamos viendo si tiene por ejemplo fiebre mayor a 38 grados, pues ya vemos de que -1 o 0. Y realmente el diagnóstico de DRES va a ser cuando mayor a 5 puntos, quiere decir que tiene DRES, que es de manera definitiva, de 4 a 5 puntos, que es probable, de 2 a 3, que es posible diagnóstico de DRES, y menor a 2, pues que no cuenta con este diagnóstico. Existen otros criterios diagnósticos, los cuales fueron establecidos por un grupo consenso japonés, donde aquí la diferencia prácticamente es que ellos se evalúan la reactivación del virus herpes 6 y si tiene los 7 puntos quiere decir que tiene diagnóstico de DRES y si tiene nada más 5 quiere decir que tiene un DRES atípico.
y prácticamente evaluar el desarrollo de la erupción maculopapular mayor a 3 semanas después de comenzar un número limitado de medicamentos, los síntomas clínicos prolongados después de la interrupción del fármaco causante, fiebre mayor a 38 grados, anomalías hepáticas con una ALT mayor a 100, anomalías leucocitarias, leucocitos mayor a 11,000, linfodetosis atípica y eosinofilia mayor a 1.5 y linfadenopatía. En cuanto a los laboratorios, bueno, ¿qué es lo que se va a encontrar en la biometría hemática? Se va a encontrar leucocitosis con linfocitosis atípicos y eosinofilia mayor a 700, sobre todo en la fase temprana. Puede haber una eosinofilia transitoria en el 95% de los pacientes. Sin embargo, también la eosinofilia puede llegar a retrasarse esto de 1 a 2 semanas, incluso después de las elevaciones de las enzimas hepáticas, los cuales pueden regresar a la línea basal y también se puede encontrar monocitosis. En cuanto al perfil químico, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, elevación de las enzimas hepáticas hasta en un 60% de los pacientes. También puede haber cierto involucro renal y la reactivación del virus herpes tipo 6 también se puede encontrar hasta en un mayor 60% de los pacientes. También se recomienda que se tomen esto enzimas cardíacas en caso de que sospeche pues que haya alguna afectación cardiovascular, la amilasa, lipasa, la PCR, esto para virus herpes tipo 6, virus herpes tipo 7, citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Y en dado caso que se quiere llegar a descartar otra causa de exantema morbiliforme, se puede llegar a tomar ANAS, hemocultivo, serología de virus de la hepatitis A, B y C, y antígenos de clamidia y micoplasma. La biopsia aquí en el DRES no se recomienda. Otras pruebas que pueden llegar a ayudar, pues pueden ser las pruebas de parche, los cuales, sin embargo, los resultados pueden ser variables, esto dependiendo del medicamento y el momento de la prueba en relación con el inicio y la resolución de la enfermedad, y se ha encontrado que hay mejores resultados con carbamazepina, amoxicilina y los medios de contraste yodados. La prueba intradérmica, pues esta no se recomienda, están contraindicadas en las SCAR. Sin embargo, pueden llegar a existir ciertas discrepancias, ya que se pueden llegar a realizar esto después de 6 meses. Y, por ejemplo, cuando se pueden llegar a realizar es cuando hay una hipersensibilidad asociada con medicamentos antiinfecciosos, con preparaciones estériles y realmente existe la necesidad de que tiene que saber si el paciente puede tomar ese medicamento de manera segura. Otra es la prueba de transformación de linfocitos, el cual va a exponer a las células de sangre periférica de un paciente al fármaco in vitro y se recomienda que es positivo de 4 a 8 semanas después de la remisión y puede ser positivo hasta un 50% de los pacientes. Y la prueba de red oral, pues esta se contraindica. En cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, van a ser las infecciones virales, citomegalovirus, rubiola, virus del Epstein-Barr, dengue, sarampión, mononucleosis o parvovirus. En cuanto al tratamiento, bueno, este se va a basar pues como en 3 cosas, que va a ser retirar el fármaco desencadenante pues de forma inmediata, que va a ser el punto principal, los corticosteroides sistémicos o corticosteroides tópicos. En cuanto a los corticosteroides sistémicos, se recomienda una dosis de prednisolona o un equivalente de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día, con una disminución gradual de durante 2 a 3 meses y un periodo más prolongado se puede llegar a relacionar con los brotes de la enfermedad. También puede llegar a reducir el riesgo de reactivación del virus de herpes tipo 6 y también reduce el desarrollo de secuelas autoinmunes a largo plazo, como que puede llegar a presentar citomegalovirus, y también pues el uso de corticosteroides sistémicos pues se puede asociar a infecciones oportunistas. En cuanto a los corticosteroides tópicos, estos se pueden llegar a recomendar cuando la afectación pues es más leve y también se recomienda pues porque van a haber menos complicaciones infecciosas. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, bueno, existe poca evidencia para su uso. Por ejemplo, se encontró que en un estudio donde se evaluaron a 6 pacientes, 5 pacientes presentaron algún tipo de efecto adverso, por lo que tuvieron que dársele corticosteroide sistémico. Otros medicamentos que también están en estudio, pues es la ciclosporina, la ciclofosfamida, el micofenato de mofetilo y el rituximab. En cuanto al pronóstico, bueno, va a existir mortalidad cuando el paciente tenga algún tipo de hepatitis fulminante, donde el único cura pues va a ser el trasplante. También puede llegar a existir reactivación del virus herpes tipo 6, virus herpes tipo 7 o virus de Epstein-Barr, algún tipo de secuela autoinmune. Las manifestaciones tardías se pueden llegar a presentar con allopurinol, dapsona y carbamazepina, que pueden llegar a algún tipo a causar daño renal. La minociclina, la cual se asocia a miocarditis, esto 4 meses después de suspender la medicación. En cuanto
Al pronóstico, ¿qué tipo de enfermedades autoinmunes pueden llegar a presentar? Bueno, pueden llegar a presentar falla hepática, insuficiencia renal, diabetes tipo 1 fulminante o ciertas enfermedades autoinmunes como enfermedad de Graves, tiroides de Hashimoto, lupus eritematoso sistémico, anemia hemolítica autoinmune, artritis reactiva, alopecia areata, vitiligo, y también pueden llegar a presentar estos pacientes depresión, ansiedad y miedo a tomar los medicamentos, por lo que va a ser importante que el paciente pues se refiera ya sea a un servicio de psiquiatría o psicología. Estos 12 meses posteriores de la enfermedad. Y ya por último, vamos a ver la pustulosis exantemática aguda generalizada, AGEP, por sus siglas en inglés. Bueno, se pensó que la AGEP representaba un subconjunto de la psoriasis pustulosa generalizada. Sin embargo, la incidencia que se ha encontrado es que es de 1 a 5 casos por millón por año y sobre todo se ha encontrado en pacientes de 27 a 74 años con una edad promedio de 56 años y se ha encontrado más en mujeres. Los medicamentos van a ser los principales culpables de AGEP, aunque también una pequeña parte se atribuye a infecciones agudas, picaduras de araña o a los medios de contraste intravenoso a base de yodo. En cuanto a la etiología, el 90% va a ser causada por medicamentos. Entre los principales medicamentos tenemos a las aminopenicilinas, la pristinamina, la sulfonamida, quinolona, hidroxicloroquina, terbinafina y el diaticem. Y también se puede asociar pues a todo esto. En cuanto a la patogénesis, bueno, el medicamento va a ser presentado por la célula presentadora de antígeno, el cual va a estimular a las células TCD8 y células TCD4 que van a migrar pues a la piel. Posteriormente, ya que migraron a la piel, se va a ver una liberación de perforina, granzima, granulosina y fas ligando, y también de estas quimiosinas como CC5CL8, interleucina 1, interleucina 5-17, interleucina 36, factor necrosis tumoral alfa, interferón gamma, donde posteriormente va a existir una infiltración neutrofílica, lo que va a provocar que se formen las pústulas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, estos pacientes van a presentar una erupción aguda con pústulas de tamaño de una cabeza de alfiler, esto sobre una base eritoedematosa. Bueno, aquí no se ven muy bien, pero ahí están las pústulas. Y esto va a comenzar sobre todo en los pliegues principales como área axilar, inguinal, submaxilar, y se va a extender de forma rápida en unas pocas horas en el tronco y las extremidades. La cicatrización va a suceder después en la descamación de las áreas afectadas, y también puede llegar a haber prurito y edema que pueden preceder a las pústulas, y puede haber edema acral y facial. En cuanto a los casos típicos, los síntomas van a llegar a iniciarse 48 horas posteriores a la admisión del medicamento hasta 11 días. Sin embargo, con antibióticos se ha encontrado que se pueden llegar a presentar los síntomas un día posterior a la toma del medicamento. También pueden llegar a presentar fiebre, neutrofilia mayor a 7,000, elevación de la PCR, también pueden llegar a presentar leucocitosis mayor a 10,000, también pueden llegar a presentar 30% de eosinofilia, 35% de los casos pueden llegar a presentar hipocalcemia, afectación multiorgánica, también erupción cutánea, la cual se puede llegar a acompañar de linfadenopatía. Puede haber disfunción hepática donde se va a caracterizar porque hay una elevación de las enzimas hepáticas, colestasis, nefritis, afectación pulmonar que se va a caracterizar porque hay edema pleural difuso, una mortalidad menor a un 5% y la resolución de las lesiones cutáneas, esta puede llegar a ser en 2 semanas. Bueno, también puede haber ciertas manifestaciones atípicas, las cuales van a ser que presente el paciente AGEP y otros síndromes, como puede ser el AGEP y el síndrome de Dres, sobre todo por los medicamentos de carbamazepina, fenitoína, lopurinol, AGEP, y presentan necrosis epidérmica tóxica por los medicamentos hidroxicloroquina, valdecoxib, paracetamol, infliximab, clindamicina, antibióticos betalactámicos como famotidina, carbamazepina o la motrigina y estazolam, o AGEP y lesiones diana, o pustulosis exantemática aguda localizada. Esta se va a presentar en el 50% de los pacientes, los cuales van a presentar síntomas cutáneos adicionales como edema eritematoso de la mano y la cara, púrpura, vesículas y ampollas. En cuanto a la histología, bueno, se va a caracterizar porque va a haber pústulas intracorneales, intraepidérmicas o intracorneales con edema dérmico papilar, el cual contiene infiltrados neutrofílicos y eosinofílicos. Las pústulas intradérmicas se van a localizar sobre todo en la epidermis superior, como podemos ver aquí en esta imagen,
las cuales van a ser contiguas a las pústulas subcorneanas y van a ser grandes y van a contener ciertos eosinófilos. Puede haber esponjosis con exocitosis de neutrófilos y queratinocitos necróticos. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en 3 elementos que va a ser la historia clínica, hallazgos histopatológicos y las pruebas de parche. Se puede llegar a tomar biometría hemática, una PCR y un perfil bioquímico. Puede haber neutrofilia significativa y una elevación de la PCR, los cuales son indicadores de compromiso hepático, pulmonar, renal o de la médula ósea. Las pruebas de parche se pueden hacer cuando hay cierta polimedicación, cuando ya hay resolución completa de la piel, cuenta con una sensibilidad del 58% y un resultado positivo se va a caracterizar porque va a haber pequeñas pústulas en el lugar de la prueba. El grupo de estudio Euroscar presentó un sistema de puntuación del cual está estandarizado desde el 2001, el cual se basa en la morfología de las lesiones, en el curso de la JEP y de la histología. Y si hay un puntaje de 0, pues quiere decir que el paciente no tiene AGEP. Si hay un puntaje de 1 a 4, quiere decir que puede ser un posible AGEP, de 5 a 7 probable y de 8 a 12 se considera como un AGEP definitivo. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues pueden ser una psoriasis pustulosa generalizada, un DRES, un eczema de contacto pustuloso, el síndrome de Sweet, el impetigo ampolloso, infecciones por dermatofitos o foliculitis infecciosa o el intérigo candidiásico. En cuanto al tratamiento, bueno, lo más importante prácticamente como en todas las escalas, pues va a ser la eliminación del fármaco culpable, un tratamiento de soporte, el cual se pueden llegar a dar esteroides tópicos y soluciones desinfectantes durante la fase pustular, los cuales van a liberar el prurito y la inflamación en casos prolongados. También se pueden llegar a dar lociones rehidratantes en la fase descamativa y antiepilépticos y esteroides sistémicos. Estos se recomiendan cuando hay lesiones muy extensas y la reducción de la enfermedad no está clara, sin embargo el antibiótico pues también debe de evitarse. En cuanto al pronóstico, hay una mortalidad de un 2 a un 5%. La muerte se va a dar porque hay una disfunción de órgano diana y coagulación intravascular diseminada. La mayoría de los casos se va a resolver sin presentar ninguna complicación y la fiebre y la sobreinfección cutánea son las complicaciones pues más comunes que pueden llegar a existir. Aquí está un cuadro comparativo que prácticamente pues, resume los 3 tipos de SCA, que eso lo pueden checar con más detenimiento. Y en cuanto a conclusiones personales, tenemos que las reacciones adversas a medicamentos graves tienen una variedad de presentaciones clínicas, siendo la forma más grave la de síndrome de Stevens-Johnson y neurocitosis epidérmica tóxica, por lo que es importante el diagnóstico oportuno. El principal tratamiento de las SCA es retirar el medicamento culpable, además se requiere un tratamiento multidisciplinario y hay factores de riesgo bien definidos para SCA, incluidos ciertos medicamentos y predisposiciones genéticas. Y ya sería todo por mi parte. Gracias.